Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Este es otro versículo totalmente torcido por la mayoría de los líderes religiosos actuales, donde te dicen que tu relación con Dios depende de congregarte en su iglesia, que sin importar que puedas demostrar que no hay sana doctrina en ese lugar, muchos religiosos te van a juzgar del por qué no te juntas en sus bonitos cultos religiosos. Es curioso porque esta misma carta de Hebreos fue escrita en un tiempo cuando los apóstoles solo se reunían en casas. En ese tiempo, en los orígenes de la cristiandad, no habían espectaculares edificios religiosos, sino que en ese tiempo los verdaderos hijos de Dios se reunían en sus hogares, compartiendo el pan y predicando la palabra. ¿De qué te sirve hoy en día ir al mejor hospital del mundo, pero este lugar no cuenta ni con medicamentos ni con doctores? Esto es el equivalente actualmente como son las grandes iglesias actualmente, donde hay muchas personas ministrando en el lugar, pero muy pocos pueden impartirte sana doctrina. Y a su vez, si empiezas a dejar las actividades de la iglesia en la cual estabas congregado, como ir a sus retiros, a sus ministerios, a sus conciertos, y sobre todo dejas de congregarte o diezmar, te van a citar convenientemente Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, se atreverán a llamarte a ti como tibio por no estar siguiendo lo que es la doctrina religiosa actual, que has olvidado tu primer amor, de cómo antes asistías en todas las actividades del culto, pero ahora desde que te estás dando cuenta que no te está nutriendo espiritualmente tanta faramalla religiosa, ahora te has entibiado y has olvidado tu primer amor. Es decir, esa pasión ferviente que tenías anteriormente. Pero lo curioso es que tus líderes religiosos no te dirán a quién estaba dirigido el término de tibieza. Cuando Dios se refería a aquellas personas como tibios, se estaba refiriendo a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, es decir, la iglesia de la Odisea, que actualmente está en Turquía. Históricamente, el primer edificio religioso grande en la historia de la cristiandad se levantó en la ciudad antigua de la Odisea, que en ese tiempo era un espectacular edificio religioso, donde se podía reunir a mucha gente en esa ciudad, y ya no estar apretujados en una incómoda casa. Pero curiosamente los cristianos en la ciudad de la Odisea creían que eran agradables ante el Dios Todopoderoso por tener el lugar de culto más grande de la cristiandad en la época. Ante el Dios Todopoderoso no había ningún tipo de impresión, y esto se ve curiosamente en el siguiente versículo, que es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay que comprender que cuando Dios le estaba dando esta exhortación a la iglesia de la Odisea, no es que ellos verbalizaban y decían, somos ricos, no necesitamos de nada, estamos bien y no tenemos ninguna necesidad. Pero ante Dios, Él podía ver lo que verdaderamente había en sus mentes y en sus corazones. Y aunque ellos tal vez no se daban cuenta, ellos presumían una gran soberbia. Somos más ricos que las demás iglesias, no nos falta nada. Pero ante los ojos de Dios, esa riqueza material era solamente pobreza espiritual. Y quiero aclarar, la Biblia no se trata de ricos malos y pobres buenos, sino que desafortunadamente mucha gente termina confundiendo exhibicionismo material con espiritualidad. De que ante el Dios Todopoderoso, las mega iglesias de hoy en día están muertas, frías y desnudas espiritualmente hablando. Pero en cambio, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea no le iba muy bien ante los ojos de Dios, ya que es la única de las 7 iglesias que Dios nunca le dijo algo positivo. Todas las demás iglesias recibían tanto lo que era bueno y lo que era malo que estaban haciendo. Pero la Odisea era totalmente reprobable ante los ojos de Dios. Solo habían llegado a la riqueza material, pero habían escapado de la verdadera riqueza espiritual. Es decir, habían caído en una auténtica tibieza espiritual. Pero en cambio, iglesias como Éfeso, Filadelfia y sobre todo Esmirna, sí contaban con el agrado de Dios a pesar de sus defectos. Especialmente la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna, que era exactamente lo opuesto a la iglesia que estaba en la Odisea, donde el Señor Dios Todopoderoso aplaude los logros de la gente en Esmirna en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. La sana iglesia de Esmirna
No contaba con un gran edificio religioso, no contaba con multitudes que se terminaban reuniendo en su culto, sino que vivían muchas limitaciones. Pero esas limitaciones los hacía que solamente podían buscar las cosas sanas de Dios, no se podían distraer con otras cosas que los pudiese alejar del Señor Dios Todopoderoso. Yo sé que lamentablemente, hermano, si me estás viendo, te habrás dado cuenta en este punto que la gran mayoría de las iglesias son más como la Odisea y menos como la de Esmirna. Y posiblemente tal vez seas una persona que se encuentra en este estado claustrofóbico de ¿a dónde me puedo congregar? Sí me quiero congregar, pero no encuentro ninguna iglesia de sana doctrina. A veces puede ser por dos razones. La primera es que aún falta trabajo interno. Tendrás que estudiar más la palabra, orar y ayunar para que así el Espíritu Santo te pueda guiar para encontrar una verdadera congregación, porque no vas a poder distinguir entre un verdadero líder religioso y un falso si ni siquiera escudriñas la palabra. Pero vamos a pensar que tú eres esa excepción donde tú eres alguien que ayuna, estudia la palabra y se enfoca entregadamente todos los días ante Dios, que has dejado los afanes de la vida. Quizá el Señor Dios Todopoderoso te está instando a ti, a que tú formes una pequeña iglesia en tu casa, una pequeña congregación para la gloria de Dios Todopoderoso, ya que en estos tiempos finales, incluso aunque hubiese un gran edificio religioso con un buen pastor, con el tiempo va a ser restringida la cristiandad y perseguida. Muy probablemente en estos tiempos finales que ya están arrancando, la mayoría de los hermanos en la fe se van a tener que congregar en casas, tal vez sean cultos pequeños, pero ricos y desbordantes en el Dios Todopoderoso, porque mientras hayan dos o más reunidos, el Señor Dios Todopoderoso estará entre ustedes.